y ahora no le voy a nadie, pero soy más antiamericanista que José Ramón. En el Mundial del 86, era principios de mayo del 86, y contesto el teléfono en la casa y preguntan por mi papá, y cuando digo de parte de quién era Bora Milutinovic. Entonces le digo, no está, y me dice, ¿quién habla? Su hijo. Y me dice, quiero traer a tu papá de invitado, sorpresa, para que los jugadores pasen un rato agradable. Estás invitado. Y nos invitó a la concentración de Nestlé todo un día, e incluso nos dejó ver una charla técnica de cómo le iban a jugar a Bélgica el primer partido. Yo lo políticamente correcto me lo paso por el arco del triunfo. Yo lo sé. Y si tengo esa afición, pues la tengo. Eso no quiere decir, ojo, y lo he dicho muchas veces, o sea, yo no voy a defender que la gente vea toros. No, tú no los ves, te parece una crueldad, tienes todo el derecho a decirlo, como yo tengo todo el derecho de sentirla y de ir a verla. O sea, la comedia se da solita, y se ha dado solita siempre en un país como este, con sus dirigentes. Ellos solitos hacen comedia al pretender dirigir de manera coherente un país. Lo que pasa en la cancha se queda en la cancha. Estamos en conexión con Jorge Murrieta, Oscar Guzmán y Eduardo Camarena. En Conexión es patrocinado por Pagofón, la billetera móvil más completa del mercado. Qué lujo tener a un invitado como Héctor Suárez Gómez, un hombre que se ha desempeñado en diversas materias en el mundo del espectáculo, pero sabe mucho de deportes y es un cuate a todo dar, con el que vamos a tener seguramente, Lalo Camarena, una charla muy interesante, porque es un apasionado del boxeo, le gusta el fútbol, le gustan los toros, además es un gran actor, viene de una familia de gente muy capaz, muy brillante, muy inteligente. Su mamá, Pepita Gómez, que lamentablemente acaba de fallecer, lo vamos a comentar un poco más adelante, y el gran Héctor Suárez. Así es que, Lalo, un invitado de lujo el día de hoy. ¿Cómo estás, Lalo? Pues lo dices bien, Jorge. Imagínate nada más, ¿no? Ser el hijo del gran Héctor Suárez, y hoy pues el privilegio de platicar con Héctor Suárez Gómez. Gracias, Héctor, por la invitación. A ustedes, de verdad, muchas gracias por creer todo lo que dicen de mí. Yo lo que creo y lo que sé es que eres un cuate muy inteligente, mi querido Héctor. Este programa es de deportes, pero podemos hablar en el momento que quieras de lo que tú quieras. Yo lo sigo. Así es que por lo pronto, mi querido Héctor, ¿cómo nace tu afición al deporte y cuál es el deporte que más te gusta? El box. Desde los 3 años veía las peleas de box sentado en las piernas de mi papá los sábados de las peleas de la Coliseo. Por ahí de los casi 4 años me calza mi primer par de guantes. Él me enseñó a boxear y a tirar jabs y cruzados y uppers y ganchos antes de enseñarme a patear un balón. Entonces veía con él el box. A ver, ayúdame, Lalo. 23 de noviembre del 74, el Púas contra Alexis Argüello. Cuando pierde. Sí, le ganaron. Esa es a la fecha. Esa es la que tengo más consciente. A partir de ahí en adelante, muy consciente todo. Porque además mi papá en los 70 era muy cuate de todos los boxeadores de esa época. Además, se les daba bien la fiesta a todos. Entonces, con el Púas fue gran amigo, con Carlos Zárate. Sigo buscando, ahora que murió mi mamá y nos dejó muchas fotos ahí en muchos sobres, sigo buscando una foto que tengo yo boxeando con Mantequilla Nápoles, él hincado, yo de niño, con guantes, jugando conmigo. Entonces, de ahí viene mi gran pasión por el box. Mi primer maestro de boxeo, así ya bien, fue Rodolfo Martínez, ex campeón mundial, que evidentemente él no sabía que yo era yo, ¿no? Pero él me enseñó, y es mi gran pasión desde muy niño. Y después de esa, pues seguirán los toros y el fútbol más o menos ahí al mismo nivel. Oye, ¿y a qué equipo le vas en el fútbol, Héctor? En México a nadie. Le fui a la América de niño, porque cuando eres niño eres imberbe y no sabes lo que pasa, ¿no? Y cuando vino este gran equipo que formó Leo Ben Hacker en el 95 y lo corren por un berrinche de un junior al que nunca le supieron decir que no, que era Díez Barroso, decidí no volverle a ir a ese equipo. La afición no podía estar sujeta a los dolores de menstruación de una persona, ¿no? Opa. Y dejé de irle a la América. Poco a poco se me fue diluyendo el amor y la pasión por ese equipo, y ahora no le voy a nadie, pero soy más antiamericanista que José Ramón.
Ok. Oye, mi mamá sí marcó. Sí. Y entonces le voy al Barça de toda la vida, siendo mi mamá catalana. No estás tan perdido, Héctor. Lalo. Sí, desde luego recordamos, ¿no?, ese episodio que pues fue un gran error de Emilio Díez Barroso. Yo conozco perfectamente la historia porque trabajaba yo en ese momento ahí, era yo reportero y justamente cubría al América y supe cómo fue todo ese incidente con Leo Benhacker y Emilio Díez Barroso, y quedó marcada, ¿no?, la gestión de Díez Barroso, pero pues es el presidente más exitoso en la historia del América, Héctor. Sí, y si de ahí nos vamos para atrás, pues claro que ha tenido, bueno, tuvo mucho éxito, pero ¿sabes qué? Odié lo que hicieron, era una máquina de hacer fútbol, jamás me voy a olvidar cómo jugaban, los africanos eran una maravilla, y a mí me pareció un atentado contra la afición, un berrinche de un presidente. Óscar Guzmán es americanista, mi querido Héctor, de hueso colorado, y también le gustaba como a ti cómo jugaba aquel América de Benhacker. Hola, Óscar, ¿cómo estás? Empezamos sin ti, mano, perdón. ¿Cómo estás, George? Un abrazo para ti, para Lalo y por supuesto para nuestro invitado de lujo, Héctor Suárez Gómez, americanista. Tienes cara de exitoso, por supuesto, mi querido Héctor. No, soy antiamericanista total. ¿Antiamericanista? Era. Bueno, pero estoy contando hasta Leo Benhacker, ¿no? ¿Es lo que entiendo? Estoy contando cómo dejé de ser americanista, sí. Oye, porque es interesante lo que dices. Hoy, ¿qué daría esta directiva para hacer en algo semejante a Díez Barroso? Pero déjame echarme un clavado y Lalo, tú y yo sabemos, si tú cubrías al América, que pues el gran creador de ese equipo era Panchito Hernández, no era Emilio Díez Barroso. Él daba el sí, palomeaba y él tenía el poder, pero el que creaba ese equipo era Panchito. Sí, por supuesto, y tiene mérito delegar, que hoy no delegan. Hoy los directivos normalmente no delegan y creen que saben de fútbol y ahora ellos son los que deciden, ¿no? Jesús Martínez decide en Pachuca, Andrés Fassi decidía en Pachuca, ahora el hijo decide en Pachuca y no delegan como sí lo hacía, y creo que ese es el modelo más exitoso. Billy Álvarez decidía todo en Cruz Azul y mira cómo le fue. Yo creo que ese fue el gran mérito, ¿no?, de la directiva de todos esos años en el América, con Emilio Azcárraga como propietario, con Emilio Díez Barroso, que era el encargado, ¿verdad?, de ese equipo, el sobrino del Tigre, y él delegaba todo en Panchito Hernández. Todo lo que pasaba en el América era responsabilidad, deportivamente hablando, de Panchito. Y las grandes contrataciones de la historia de ese equipo fueron Panchito Hernández y su gran visión de ir a ver jugadores a Sudamérica. Pues que empezamos por Carlos Reynoso y de ahí hasta que dejó de existir Panchito Hernández. Sí, de acuerdo. Óscar. Sí, en un principio, bueno, estaba don Guillermo Cañedo, ¿no? Que fue el También que arrancó toda esa historia y mira nada más lo que fue don Guillermo Cañedo, que hoy no tenemos a un directivo, a un dirigente como tal, más allá de que sea propietario, ¿no? Porque no lo era, un dirigente con esa capacidad. Pero regresando al tema, hoy el América sufre de esa falta de visión, de ese ojo clínico que tenía Panchito Hernández, por ejemplo. Claro, de esa mano dura que tenía Díez Barroso. O sea, el dirigente marcaba el momento. Yo ahora veo que los jugadores del América levantan la mano y dicen, me voy porque me quiero a otro lado. Jamás hubiera ocurrido eso con Díez Barroso y mucho menos con los jugadores que trajo Panchito Hernández. Hoy jugadores de medio pelo juegan en la América, jamás hubieran llegado con el ojo y la aprobación de Panchito Hernández, ¿no? Me parece que como bien lo dices, Héctor, fue la mejor época del América. Tanto es así que fueron los 5 campeonatos de la década de los años 80, ¿no? Sí. Y coincido con lo que dices de Benhacker, hay desilusiones fuertes, pero aún así el americanismo continúa. Yo sumaría a ese América el de la 82-83. De Carlos Reynoso. Carlos Reynoso, que fue... Bueno, es hasta la fecha el mejor equipo, 61 puntos, ¿verdad? 61 puntos, 3 derrotas nada más. Una máquina también de hacer fútbol y lamentablemente perdieron con Chivas en el Azteca, pero al siguiente año se impusieron a las Chivas en la final.
61 puntos cuando las victorias te daban 2, no 3 como ahora, imagínate. O sea, son números que jamás se van a igualar. Y entonces dicen, bueno, es que en América de hoy... Con 3 puntos de aquella época llegarían a una locura. 80 y tantos, 90 puntos, fácilmente. Sí. No como el América de ahora, que fue líder, pues jugando feo y sacando victorias de a puntito. Ese era el americanismo que no creo que regrese, ¿eh? Honestamente, no creo que regrese porque lo hicieron personas que ya no existen. Don José Antonio Roca, Carlos Reynoso, los extranjeros que vinieron, los jugadores mexicanos identificados, Carlos de los Cobos, Alfredo Tena, Cristóbal Ortega, bla, 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 bla. No, Juan Antonio Luna, y así nos seguimos, Toño de la Torre, muchos. Y por ejemplo, extranjeros que jugaron muy poquito y que se volvieron ídolos por cómo se entregaron en la cancha. Brailovsky no habrá jugado muchas temporadas y sigue siendo un referente del América. Bueno, Antonio Carlos Santos, Vigic, Kalusha, grandes jugadores. Norberto Outes, Batata, ¿te acuerdas de Batata? Batata. Que jugó poquito, pero y no ganó, fíjate, y aún el americanismo lo sigue recordando. Entonces, ¿esa desilusión te alejó del América a ti? Sí, por completo. Yo no iba, o sea, de verdad una afición que dependiera del estado de humor de un presidente de su equipo, por un berrinche, a mí me pareció lamentable, me enojé y dije, yo no puedo irle a un equipo así. Y como no tenía amor por ningún otro, no le pude ir a ningún otro. Entonces, pues disfruto, ya cuando llegan a la liguilla, empiezo a disfrutar la Liga Mexicana. Oye, Héctor, ¿a quién le iba tu papá? Mi papá no le gustaba el fútbol. ¿No le gustaba el fútbol? No entendía nada. Me pareció haberlo visto con una playera del Atlante en alguna película. A lo mejor porque el personaje requería que se pusiera una playera del Atlante, pero no entendía nada. Sí. En el Mundial del 86, era principios de mayo del 86, y contesto el teléfono en la casa y preguntan por mi papá, y cuando digo de parte de quién era Bora Milutinovic. Entonces le digo, no está, y me dice, ¿quién habla? Su hijo. Y me dice, quiero traer a tu papá de invitado, sorpresa, para que los jugadores pasen un rato agradable. Estás invitado, y nos invitó a la concentración de Nestlé todo un día, e incluso nos dejó ver una charla técnica de cómo le iban a jugar a Bélgica el primer partido. Fíjate. Sí. Oye, en la mera época de ¿Qué nos pasa, no? Sí, acababa de empezar ¿Qué nos pasa? Llevaba 6 meses al aire. Empezó en enero del 86. Fíjate. Sí, posterior al terremoto, ¿verdad? De unos meses, un par de meses, sí, 3-4 meses después del terremoto. Y a partir de ahí, de esa concentración, se hizo cuate de Hugo Sánchez, y cada vez que iba mi papá a España, se veían, comían, y mi papá lo invitaba a ver los partidos al Bernabéu. Fíjate. Pero no entendía nada. ¿No? Qué privilegio. Nada de fútbol entendía. Bueno, qué privilegio para ustedes y qué privilegio para esa selección, porque tener a Héctor Suárez, la verdad, era un privilegio, ¿no? En paz descanse, uno de los mejores actores, de los mejores comediantes, un genio. Hablaban de ¿Qué nos pasa? Otro concepto que no ha existido. Estamos medio melancólicos por lo que veo, ¿verdad? De ochenteros. Pero un concepto que no ha existido después, ni de humor, ni de crítica social, ni de autocrítica al mexicano, como lo hizo tu papá, ¿no? Sí, ahí era también la visión del tigre, que le dio carta abierta y luz verde para hacer lo que quisiera. Se conjugaron muchos talentos y muchas cabezas que les giraba bien la piedra para llevar a cabo ese proyecto. Y pues si nos seguimos en la nostalgia de los 80, imagínate, Lalo, los Cuatro Reyes. Valenzuela. Sí, de box, Tommy Hearns, Sugar Ray Leonard, Hagler. Sí, no. Y Mano de Piedra Durán, qué época, los 80, y pues ahí también está Chávez, Sal Sánchez, una gran época de box. Sí, imagínate la dimensión de Sal Sánchez, que en el 81, en plenitud, esos 4 grandes que refieres, y Sal Sánchez fue el boxeador del año compartido, y yo en aquel momento decía injustamente con un estadounidense, con Leonard, cuando lo que había hecho Salvador era suficiente para ser el uno sin compartirlo con nadie.
de ese tamaño era Salvador Sánchez. Sí, lo que hizo en la pelea de la guerra de los grandes pequeños o pequeños, ¿cómo le habían puesto a esa batalla con Wilfredo Gómez? Pues los dos estaban en su momento, ¿no? Wilfredo era invicto, el mejor super gallo de la historia, y Sal Sánchez con una derrota nada más, pero que nunca vimos esa pelea porque fue en Mazatlán, pero aseguraba él y me aseguraba Cristóbal Rosas en aquellos años, no, pues nos robaron con Toño Becerra, se llamaba aquel boxeador mazatleco, pero sí, fue una batalla, la primera gran promoción de pesos chicos de Don King, Héctor. Sí, me acuerdo, en el Caesars Palace, que además hace mucho, bueno, creo que no lo he vuelto a ver, antes de que pararan la pelea, hay un triple gancho al hígado de Sal Sánchez sin respuesta de Wilfredo. Sí, no, le dio una paliza. 2, 3, y ya después lo lleva hacia las cuerdas del otro lado, junto a esa esquina, y le paran la pelea. Qué extraordinario boxeador, ¿eh? Y ya después de esa viene un par más, ¿no? La de Azuma Nelson fue poquito antes de que se matara en el Porsche. Sí, un mes antes, ¿no? Sí. Julio, y él muere en agosto, un mes antes, sí, una gran carrera. Y nada más referir, mi querido Jorge, Oscar, y aquí en presencia de Héctor, que hoy mucha gente muy fácil, ¿no? Que ni siquiera vieron pelear a Salvador Sánchez. No, es que le dio chance porque quería que durara más la pelea para castigar más a Wilfredo. No, Salvador me dijo a mí 1000 veces, yo lo quería noquear en el primer round. No lo pude noquear, dice, al final la pelea se dio como sucedió, pero yo lo quise noquear en el primer episodio, lo cual habla de la grandeza de Wilfredo, ¿no? Imagínate lo que aguantó, ¿no? Cómo quedó con el rostro tumefacto. Porque además lo tira en el primer round y no puede acabar. La paran en el octavo, ¿no? Así es. Sí, y ya después Wilfredo le ganó a Zárate, ya le había ganado a Zárate, y también le gana al Grillo. A Pintor, le ganó a Roberto Rubaldino, le ganó a Juan Antonio López, que fue el que enseñó a boxear a Julio César Chávez. No, pues era un peleadorazo, Wilfredo. Sí, el mejor 55 kilos de la historia, ¿no? Los que no somos expertos en boxeo, como son ustedes dos, para mí Lalo, y se lo he dicho muchas veces, es el mejor narrador de box que hay en este país. Oscar, recordamos esa pelea, ¿no? Entre Sal Sánchez y Wilfredo Vargas. Yo la vi con mi papá. Wilfredo Gómez. Wilfredo Gómez, perdón. La vi con mi papá y Beto, mi hermano, y creo que toda la familia, y fue una emoción brutal, ¿no? Cómo noqueó a Wilfredo, que había hablado mucho, Héctor, ¿no? Antes de la pelea. Mucho. Además, él decía que iba a acabar la pelea en el octavo, y efectivamente acabó, pero en su contra. Sí, no, y destrozado, con la cara. Ya me acordé, Lalo, los grandes, los pequeños gigantes, así se anunciaba la pelea, ¿no? La pelea de algo los así. Gigantes con Don King. Bueno, ¿qué tan importante será esa pelea en mi vida? Que en el libro de mi papá, narro todo un capítulo cuando vimos esa pelea. Oye, Héctor, ¿de quién fue idea de ponerte a comentar box? Yo recuerdo que lo hiciste en alguna época. De Alarcón. Él sabía que me apasionaba mucho el box, entonces me mandó llamar y me dijo, ¿tú crees que podrías narrar? Y le dije, no, por supuesto que no. Y me dijo, ¿y comentar? Y le dije, no sé, déjame pensarlo. Entonces hablé con mi papá y me dijo, cabrón, pues es lo que haces todos los sábados frente a mí, hablándole a la tele, pero así le vas a hablar a la gente, y así se dio. ¿Y no coincidieron Lalo y tú? No, nunca. No. Yo muchas cosas que hacía Alarcón no me gustaban y yo renuncio. Yo donde no estoy a gusto, no trabajo. O sea, creo que... Y pues tuve mis broncas ahí porque pues yo decía la neta como soy yo, y me metí en varias broncas. Oye, Héctor, ¿y tu afición a los toros, de dónde viene? Igual, de mi papá. Una tarde estaba yo viendo una corrida de toros en la tele y le dije, quiero que me lleves. Y mi papá había querido ser torero de adolescente. Un primo hermano de él fue de la cuadrilla de Mariano Ramos de toda la vida, Pepe Rojano. Fíjate. Pepe Rojano Hernández. Eran primos hermanos por el Hernández. Y me lleva a una corrida de toros cuando
el doctor Gaona manejaba la plaza, deja entrar a mi papá al callejón, mi papá le dan unas barreras de primera fila con unos amigos de él, y estaba yo en sus hombros, me tenía ahí, y se saltó el toro al callejón, y ese miedo, ese pavor me encantó, y le dije al siguiente domingo, quiero que me vuelvas a llevar. Tendría yo 4 o 5 años, y otra vez me volvió a llevar, y así se siguió para toda la vida. Cada domingo estaba yo en la plaza, cuando mi papá ya no me podía llevar, iba yo solo, le pedía a mi mamá que el chofer me llevara, me empecé a hacer amigo de gente que tuviera que ver con el toro, y luego el papá de un amigo me invitó durante 3 o 4 temporadas a ver los toros a su barrera junto con él, porque a su familia no le gustaban, y él me ayudó mucho a entender mucho del toro, y pues es otra de mis grandes pasiones. Y tu hermano Beto, otro amigo de mi generación de la escuela a la que fuimos, del Alexander, Pepe Cueli y yo, sí, que llevábamos un capote y jugábamos a los toros en el recreo, los 3. Ibas como 2 generaciones arriba de mí en esa escuela, yo me acuerdo. Sí. Y Beto iba 2 generaciones arriba de mí. Sí, bueno, no sí ibas. ¿Qué edad tienes, Héctor? Pues ya que andamos. Sí, cumplí 53 en diciembre. Pues felicidades. Yo 49. ¿Cómo ves, Oscar? Está buena la charla, ¿no? Muy buena, pero es que me estaba poniendo a pensar que era fácil, por ejemplo, hacerte americanista con el América de los 80. Era fácil que te gustara el béis o que te engancharas cuando estaba Fernando Valenzuela. Era fácil que te apasionara ver el fútbol europeo cuando pasaban los partidos de Hugo Sánchez. Ahora hay mucho fútbol, Héctor. Hay más jugadores que antes, desde luego, mexicanos en Europa, por ejemplo, pero no hay ese impacto, ese punch. Era fácil cuando se transmitían las peleas de box todos los sábados, cuando había luchas. Coliseo. Mi papá me llegó a llevar varias veces a la Coliseo, sí. Entonces, la conexión era mayor que ahora, ¿no? Ahora los chavos están entre una gama de programación y luego en el celular y los videojuegos. Yo no sé si se enganchen en ese grado, ¿no? Creo que la afición siempre te la va a heredar, tus padres, ¿no? Claro. O sea, esos asientos, por ejemplo, que vemos vacíos en la Plaza México, es de generaciones que no llevaron a sus hijos al toro desde niños, y es muy difícil que lo entiendan y se les meta a la sangre la afición. Entonces, esos que no los llevaron, pues evidentemente no van a llevar a sus hijos, y cada vez vamos a ver más asientos vacíos. Ya no va a ser como antes. Y ya no es políticamente correcto, Héctor, ser aficionado a los toros. Pues mira, yo lo políticamente correcto me lo paso por el arco del triunfo. Sí, yo lo sé. Y si tengo esa afición, pues la tengo. Eso no quiere decir, ojo, y lo he dicho muchas veces, o sea, yo no voy a defender que la gente vea toros. No, tú no los ves, te parece una crueldad, tienes todo el derecho a decirlo, como yo tengo todo el derecho de sentirla y de ir a verla, que además los que somos realmente aficionados no vamos a ver sufrir al toro. Vamos por otras razones. A mí me vuelve loco la simbología que implica una corrida de toros. Hay un libro que es uno de mis libros de cabecera de toda la vida, que se llama El Kybalión, y hay un principio ahí que habla del principio de correspondencia, que así como es arriba es abajo, como es derecha es izquierdo, puedes decir norte, sur, este, oeste. En la Plaza de Toros está llena de ese principio de correspondencia. El sol, la sombra, la vida y la muerte, la sangre, la arena, que el torero tenga 10 minutos para jugarse la vida, y entonces es una manera de decirte a ti que debes de vivir la vida al máximo, porque la muerte la tenemos pegada a nosotros desde que respiramos por primera vez cuando nacemos. No me acuerdo quién fue el que dijo que la muerte está tan segura de su victoria que nos da toda una vida de ventaja. Y si hay, ojo, no un ejemplo de lo que tengamos que hacer, sino cómo vivir, pues son aquellos que ponen en riesgo su vida haciendo algún deporte o una fiesta como los toros. Los que manejan los coches a 300 kilómetros por hora, evidentemente traen a la muerte ahí con ellos, y viven más plenamente y viven a tope. Así me gusta vivir a mí, a tope. No necesariamente tengo que manejar a 300 kilómetros ni pararme enfrente de un toro, pero me recuerda mucho esta filosofía de vida de vivir la vida a todo, no a la segura, ni planeándola. ¿Tus 3 boxeadores favoritos y tus 3 toreros favoritos, Héctor? A ver, que me la pusiste muy complicada. Sugar Ray Leonard, Marvin Hagler y Julio César Chávez. Mis toreros favoritos.
tiene que ser obvio, gente que vieron mis ojos, ¿no? No que yo vea videos de antaño. José Miguel Arroyo, Joselito. Torerazo. David Silvetti. Híjole, ese tercero se me va a complicar mucho. Y yo creo que Alejandro Talavante. Mira, pues no estás tan perdido, mi querido Héctor. Yo hubiera agregado a José Tomás en esos 3. Sí, a mí José Tomás lo que pasa es que me cae en el forro de los... no me cae bien. No, una persona que genera tanta afición y genera que las gradas se llenen y que toree una vez al año y que no permita que se transmitan por televisión las corridas, pues te habla de alguien que no quiere a la fiesta. Porque si tu propio nombre, ahora en este momento que es políticamente incorrecto ir a los toros y que se está alejando la afición, tu propio estar en la fiesta provocaría que la gente se volcara a las plazas, tendrías que torear toda la campaña española, venir a América y permitir que se transmitieran las corridas de toro para generar afición, y él no lo hace. Entonces a mí me parece que ese hombre no le gusta la fiesta. No está enamorado de su profesión. Me parece que cuando tienes ese poder, tendrías que usarlo para bien, no para mal. Oye, y tú que eres actor, déjame preguntarte, yo que no soy taurino ni conocedor, ni... ¿No eres taurino? Menos, esa es nueva. Me gustan los toros, pero no soy taurino, no soy conocedor, ni soy experto, ni mucho menos. Pero ese misticismo del artista que entiendo tiene José Tomás, ¿no es respetable también? Tú eres un artista, aunque... No, a ver, la integridad, o sea, él dignifica la profesión de torero, claro. Y es todo un artista. Lo que pasa es que se ha creado todo lo dijiste bien, un misticismo alrededor de él, y es como un dios. Y tiene tanto poder. Cuando tú tienes mucho poder, lo dicen en los cómics de los superhéroes, adquieres una gran responsabilidad. Y creo que él el poder no lo ha usado en bien de la profesión que ejerce. Lo ha usado en contra de. El mejor torero del mundo no puede torear una vez al año. Tendrías que estar toreando en todas las ferias, empezando por Fallas, en Valencia, y seguirte todo el año hasta venir a América, como lo hacen todos los demás toreros españoles. Y si tienes ese poder para provocar que la fiesta siga existiendo y que tenga fuerza y no lo usas, pues a mí me parece entonces que no quieres a tu profesión. Por más que cuando tú te pares ahí enfrente una vez al año, lo hagas con muchísima dignidad y con mucha quietud, y dándole ventajas al toro de que te coja. Todo eso se lo reconozco. No le reconozco lo otro. Correcto. Exacto. Sí, como artista, tendría que ser más inclinado también al espectáculo, ¿no? No, en pro de la fiesta. Tendría que torear muchas veces más. Por ejemplo, si nos vamos al toreo de los años 1910, 1920, cuando surgen el Gallo y Belmonte, la gente no sabe que el Gallo, el toro que se torea hoy, es porque el Gallo así habló con Joselito. El Gallo habló así con los ganaderos para que crearan un toro como el que tenemos hoy. Las plazas monumentales son idea de él. O sea, este hombre no nada más acarreaba a la gente a que fuera a la plaza de toros a verlo, sino que además actuó en pro de la fiesta. Y además también se inventó una rivalidad con Belmonte que existía, pero los dos en realidad estaban de acuerdo. Claro. Y decían, mientras más toreemos juntos, más plazas se van a llenar y más dinero vamos a ganar los dos. Entonces lo hicieron muy bien. Algo así tendría que hacer José Tomás, sobre todo en un momento en el que la fiesta no va para arriba, va para abajo. O sea, no es una fiesta a la que le queden muchos años de vida. Creo que le quedan pocos. Y si alguien tiene un poder de convocatoria como él, tendría que hacer algo en pro, no en contra. Y en defensa de la fiesta actual, Héctor, se lidia un toro mucho más grande ahora, que en la época del Gallo, de Belmonte, etc. Sí, pero ese toro, también hay que ver el toro de los 1800, ¿no? O sea, de lo que toreaba Lagartijo y Bombita y Guerrita y demás. Sí, o sea, cómo fue evolucionando y cómo hizo el Gallo que cambiara, pero necesitas 50 años para que cambie. Y entonces una vez que cambió, se dieron cuenta que ese hombre tenía razón, además de todo lo que aprendieron en esos cruces, y es un toro mucho mejor que el que se toreaba antes. O sea, porque sí se quedó más o menos quieto el Gallo, sí se quedó más o menos quieto Belmonte, creo que se quedó
el primero que se quedó quieto y giró en sus plantas fue Chicuelo, por todo lo que yo he visto en videos. Lo que pasa es que no tenía el valor de esos dos. Y cuando llega Manolete, pues todo lo que habían creado en la plaza, el Gallo, Belmonte, Chicuelo, este hombre lo ejecuta y lo ejerce como nadie, y es el primer gran torero de la época moderna en mi manera de ver el toro. O sea, él sí cambia la fiesta por completo. Y si tú ves a Manolete y ves también a José Tomás, la técnica es más o menos la misma y demás. Y ve lo que generó Manolete y ve lo que genera José Tomás, no es lo mismo. Totalmente de acuerdo, los dos son estoicos, ¿no? Manolete era un torero estoico, se quedaba más quieto que nadie, y Tomás pueden pegarle 20 cornadas que sigue poniéndose en el mismo sitio. Dice Héctor, lo sabes muy bien, que a los toreros se les va el valor por los agujeros de las cornadas, a José Tomás no, y no le pasó nunca a Manolete. Ni tampoco a David Silvetti, tampoco a muchos, ni tampoco se le ha ido o sea, es que cuando dicen la quietud de Tomás, sí, espérate, también la tiene Talavante y la tienen muchos, y sí. Paco Ojeda se ponía donde no se ponía nadie. O sea, ¿no? Sí, claro. Pero todos esos siempre actuaron en pro de la fiesta. Él parece que va en contra de la fiesta. O sea, torear una vez al año, no las pueden transmitir. Yo no soy el primer espada, etc. Güey, no torees. O sea, de verdad, no torees. No, tú no quieres a tu profesión. Oigan, aprovechando que no soy taurino experto, pero sí soy reportero, le voy a preguntar a los dos taurinos aquí en cuestión, Jorge Murrieta y Héctor. ¿Qué le ha hecho más daño a la fiesta? ¿Los antitaurinos ahora o los taurinos empresarios y las figuras del toreo que han escogido o que escogieron mucho tiempo qué toros lidiar? Gran pregunta. No, a la fiesta no la puede dañar nadie que esté fuera de ella. Claro. A la fiesta solamente la puede dañar quien esté dentro. Como a la fiesta nada más la puede hacer crecer quien esté dentro. Fueron las mismas figuras que además taparon a muchos toreros que venían abajo de ellos. O sea, esa famosa época de los 70 de Curro, Eloy y Manolo, pues todo el mundo sabemos cómo Manolo tapó a muchísimos toreros, ¿no? Y cómo además también ejerció su poder con muchos ganaderos para este toro pastueño que al final de cuentas de pronto dices no funciona, y no le permitió a una camada de muchos toreros llegar y ocupar el sitio que tenían ellos en los 80 y en los 90, y entonces de pronto volteas a ver los tendidos y pues por eso están vacíos. Por eso una gran generación de taurinos ya no quisieron llevar a sus hijos porque ya no había que ir. Esa es una gran verdad. Sí, yo estoy de acuerdo. Los ganaderos cómplices, ¿no?, de los caprichos de los toreros. Sí. Sabemos del afeitado, torear a los toros de 3 años y medio en lugar de 4 y en puntas, que ese ha sido un problema histórico, Héctor, de la fiesta, no solamente en México, también en España pasa, porque creemos que no, pero sé de buena fuente, mi querido Héctor, que hasta en Madrid se despuntan los toros. Entonces, el enemigo, coincido contigo, respondiendo a lo que nos preguntaba Oscar, está dentro y siempre ha estado adentro. Y me gustó mucho tu frase, no puede dañar la fiesta alguien desde afuera, la fiesta se la está pasando. Que no, se daña o se crece y se construye desde dentro. De acuerdo. Lalo, estás muy callado. Y pasa lo mismo en el box. También. Los que están adentro lo dañan, ¿no? El Consejo Mundial, la Asociación Mundial, tantos campeones, tantas organizaciones, tantas divisiones. Ahora los boxeadores solo pelean contra boxeadores de la misma empresa para la que trabajan y difícilmente se da. ¿Te gusta más el boxeo de hoy o el boxeo de antaño, Héctor? Creo que hoy los boxeadores son más atletas que los de antaño, están mejor preparados. Ha crecido mucho la alimentación. Antes se creía que si hacías pesas te volvías lento. Sabemos que no es así. O sea, todo esto ha cambiado. Eso me encanta. Pero yo no concibo un deporte sin la competitividad. Por ejemplo, yo no me imagino al Barcelona o al Real Madrid diciendo, no, pues yo esta temporada no quiero jugar con el Real Madrid, no el Barça. No, güey, tienes que jugar contra todos. Entonces, si no boxean los que son campeones de las 4 asociaciones y los que están abajo clasificados en primero, segundo, tercer lugar, entre ellos, pues yo no veo una competitividad y yo no veo un deporte no concibo el deporte en el que tú elijas a tu rival. O sea, no me imagino a Rafael Nadal eligiendo con quién quiere jugar el siguiente Grand Slam. El único deporte en el que ocurre es en el box, mi querido Lalo. Claro que se está destruyendo desde dentro, por supuesto que sí. Pero ¿sí crees
¿Sí crees que antes no eran tan atléticos? Antes peleaban 15 rounds, Héctor. No, antes peleaban. Vicente Saldívar se concentraba para sus peleas. Fue el primer boxeador, pero se preparaban bien antes también. Una cosa es la condición física y otra cosa es el nivel atlético, cómo ha ido cambiando el cuerpo humano. Lo puedes ver en los Juegos Olímpicos. O sea, no es lo mismo Jesse Owen ganando los 100 metros que loco que los ganó. Además, ganó la medalla de oro 3 Juegos Olímpicos seguidos. Usain Bolt, o sea, el cuerpo ha ido cambiando. Eso quiere decir que ha habido mucho más estudio en cuanto a la medicina, en cuanto a la nutrición, en cuanto a cómo hacer el deporte. Creo que están mucho mejor preparados el día de hoy. Antes había una gran condición física y había un gran pinche amor propio, eso sí, pero atléticamente, los atletas no nada más de box, el atleta en general hoy por hoy está mucho más avanzado y adelantado de lo que estaban hace 40, 50 años. No había un futbolista como Cristiano Ronaldo, ¿no? Por ejemplo, la diferencia entre Messi y Cristiano, que para mí Messi es el mejor de la historia, es que Cristiano se hubiera dedicado a lo que se hubiera dedicado, la hubiera hecho, es un pinche atleta. Por eso él va a tener mucha más vigencia que los demás en el fútbol. O sea, creo que físicamente los deportistas hoy por hoy están mejor preparados. Podrían, si regresan los 15 rounds, Lalo, los podrían pelear sin ningún problema, ¿eh? Lo que pasa es que creo que hicieron fue en beneficio de los boxeadores, el quitar esos últimos 3 rounds. La integridad física, ¿no? Sí. O sea, si tú ves, salvo Tyson Fury, de pronto es un granito en el arroz, pero los cuerpos de los pesos completos de antes con los pesos completos de hoy no son iguales, pero tampoco ninguna división. Creo que eran mucho más atléticos antes, son más atléticos marcados, trabajan antes. Más en el gimnasio, ¿no? Se marcan los músculos. Lo que pasa es que, ¿te acuerdas que imagínate esta leyenda urbana de que si hacías con peso, eso te volvía lento y al contrario, te da una gran fortaleza al músculo para que puedas ejercer la rapidez? Tú ves a los corredores de 100 metros haciendo sentadillas con 150 kilos. Sí, y desplantes. Sí, un entrenamiento diferente. Todo el concepto cambió. Pero fíjate, sin ser un boxeador marcado como ahora, ¿no? Que todos parecen físico-constructivistas, Carlos Zárate, delgado, con los pies y los brazos larguísimos, como cañas, ¿no? Por eso el apodo, y lo que hacía en el cuadrilátero, y Salvador Sánchez no estaba bien ponchado. ¿Cuántos knockouts llevaba? O sea, es que su récord era impresionante, porque era como el 95% de sus peleas eran knockouts, ¿no? Nada más 3 veces ganó por decisión. O sea, imagínate. Sí, no, una locura. Y todavía recuerdo mucho porque mi papá después la hizo parodia en un show en Cabaret, la pelea con Zamora. Esa famosa, primero el loco ese que se mete como a hacer artes marciales, y luego cuando al final se pelean el Cuyo y el papá de Zamora, mi papá lo repetía eso haciendo una sátira en un show. Yo estaba muy niño, no me acuerdo exacto de qué hacían la sátira, pero recuerdo que se refería al momento del final de la pelea. Sí, fue la pelea más memorable de esos años, y no fue de campeonato mundial, Jorge. Además fue a 10 rounds, ¿no? Sí, porque los dos eran campeones, los dos eran dirigidos por el Cuyo Hernández, y hábilmente el Cuyo dijo van, pero a 10 rounds, para que el que fuese cualquiera el resultado, los dos conservaban su campeonato, exactamente. No, sí, la calidad. Sigue habiendo. El Cuyo les daba 10 y las malas. Que no necesariamente se ven físicamente muy bien, pero que aprovechan sus condiciones físicas de nacimiento, como esos brazos. Nunca voy a entender un boxeador con brazos largos que no mantenga a un rival a distancia. Por ejemplo, que una vez coincidimos en un hotel que estabas transmitiendo el box con el Finito, Lalo, y me fui a sentar un ratito con ustedes y hablábamos de eso. De hecho, estaba boxeando el sobrino de Sal Sánchez. Sí. Sí, el hijo de Julio, por ejemplo, Julio César Chávez Carrasco, siempre quiso pelear como su papá, y teniendo los brazos tan largos, ¿no? Un alcance privilegiado de este muchacho, ¿no? Independientemente de la falta de trabajo, la indisciplina que lo ha caracterizado, ¿no? La irresponsabilidad para prepararse, pero en estilo, muchas veces yo creo que ahí es donde se equivocan los entrenadores, ¿no? Y yo lo he dicho muchas veces abiertamente,
el entrenador del Canelo, por ejemplo, quiere que todos sus boxeadores sean contragolpeadores y eso es atentar contra la naturaleza de cada boxeador. Sí, no, el entrenador tiene que basarse en las aptitudes físicas que tienes tú de nacimiento y en lo que puedas hacer. Y creo que el éxito viene de dedicarte a las cosas buenas que puedas hacer, no tratar de hacer mejor las que no sabes hacer. Sí, imagínate a Tyson de contragolpeador, Oscar. No, con esa furia. Y creo que los pesos completos han tenido 3 boxeadores más o menos de ese mismo estilo, o sea, George Foreman y Mike Tyson pues fueron los asesinos, cada quien en su época, ¿no? Que sin una gran técnica depurada, más Tyson la tenía depurada que Foreman, eran unos asesinos que lo único que hacían era reventarle a todos ellos el cerebro. Era impresionante. Y tampoco Tyson podía mantener a distancia a sus rivales, ni boxearlos con el jab y ser muy técnico. No, era un estilo completamente distinto. Sí. Una plática deliciosa que se ha devaneado entre el toro, Oscarito, y el boxeo. Pero te quiero preguntar otra de fútbol, mi querido Héctor. Me imagino que sigues a la selección mexicana, ¿no? Porque te gusta el fútbol. Pues sí, cada vez con más desilusión, pero sí. Es que a eso iba. ¿Qué opinas? No, bueno, si te desilusionaste del América, el Tri ahorita te debe tener todavía peor, ¿no? ¿Qué opinas del Tata Martino, Héctor? Pues mira, un hombre que hace, primero toma la decisión de decirle que sí a dirigir a una selección. Que no te empapes, no nada más del fútbol del país, de la selección del país a la que vas a dirigir, sino de toda la idiosincrasia viviendo aquí, para que estés aquí y sepas cómo es el mexicano. O sea, él en cuanto acaba un partidito se va corriendo a Argentina. No puedo entender, no verlo en las tribunas, en las liguillas, en los partidos normales, que esté viajando a Europa a checar a los demás jugadores. Yo sé que la tecnología hoy por hoy te permite tener videos y ver los partidos donde quieras, a la hora que quieras, pero no es lo mismo observarlos por televisión, cuando la cancha la están partiendo, la toma diferente, para ver lo que hace el jugador cuando no tiene la pelota, que también es importante, porque cuando no tiene la pelota también está siguiendo indicaciones del técnico. Entonces, mira, tuvo la gran oportunidad de tener a un Barça y hacer con él lo que quisiera y no pudo. Tuvo a los mejores jugadores del mundo en sus manos y no pudo. Yo nunca entendí cuando lo contrataron. Yo no estoy diciendo que sea un mal técnico, creo que es un hombre estudioso y demás, pero apático. No puedes irte a tu país cada vez que termine una convocatoria de fecha FIFA y no quedarte aquí a seguirle chambeando para ver a más jugadores y sobre todo es bien importante que entiendan la cultura del país, de la selección del país a la que van a dirigir. Eso a mí me parece fundamental. Yo nada más le agrego a lo que dice y comparto lo que señala Héctor. Perdió 2 finales de Copa América también. Con también, sí. Sí, no, bueno, y tuvo al Barça en las manos para hacer lo que quisiera y no pudo. O sea, creo, y además creo que tenemos jugadores muy capaces y de pronto lo ves timorato, como que no confía en el jugador mexicano, ¿no? O sea, no puedo creer que no juegues con 2 puntas, cositas así que no me gustan. ¿Perdón? Es que lo dijiste bien, no los conoce. Si los conociera, se atrevería. Sí, pero claro. Cuando el desconocimiento te provoca miedo, precaución, y entonces no los conoce. Sí, lo del Barcelona... Lo del Barcelona es comparable el Tata con el Barcelona al ídolo de Jorge Ricardo Lavolpe con el Boca Juniors. Con el Boca Juniors, claro, que llegó ya teniendo al Boca Juniors campeón e hizo hasta lo imposible porque no quedaran campeones. Yo sé, pero también lo respeto mucho a Lavolpe, a pesar de no ser exactamente mi estilo de técnico. Es un hombre muy estudioso, muy trabajador. Creo que el mejor generador de talento, ¿no? O sea, creo que esa es su gran capacidad, debutar jóvenes y verles cualidades que a lo mejor otros visores u otros entrenadores no le hubieran visto a la hora de verlos en los entrenamientos. Creo que ese es el gran talento de Lavolpe, y claro que es estudioso, pero pues los números hablan, desafortunadamente, y es quien gane campeonatos es el que lleva la batuta y pues no los ganan. Sí, de acuerdo. Ya está semi-retirado. Yo creo, Jorge, que el problema es que no domina todavía un estilo de juego la selección, sí, ¿no? O sea, y ya acaba de cumplir 3 años que fue presentado oficialmente. Entonces, para mí ese es el gran problema. No domina un estilo de juego. No es que sea 4-3-3, eso es una referencia, eso no es un estilo de juego, eso es un parado, es una referencia, como decía
Ascargorta, como lo decía José Antonio Roca en su época, ¿no? Esa es una referencia. Se jugaba 4-3-3, se jugaba 4-2-4 o se jugaba 4-4-2 ya en esa época, pero hoy se le da tanta importancia al parado táctico y lo más importante en el fútbol es lo más elemental, Héctor, el pase. El pase es el fundamento más importante del fútbol ofensivo, no hay más. Sí, el pase y el saber desmarcar, el saber jugar sin balón, ¿no? O sea, qué maravilla tener a un rematador como Hugo Sánchez, que si yo no mal recuerdo, igual estoy loco, pero los 38 goles de aquella campaña con el Real Madrid fueron a primer toque. Sí. ¿No? Pues bien, claro. Sí. Imagínate tener alguien que te resuelva así de sencillo allá adelante. O sea, en 38 ocasiones acertó. O sea, imagínate. Ese es un promedio impresionante. Sí, sí. O sea, saber lo que... Pero además, cada uno... A mí me encanta esta frase porque lo dice todo. Este es el juego de Juan Pirulero y cada quien atiende su juego. O sea, si eres defensa, si eres portero, si eres medio, si eres recuperador, si eres volante, o sea, si eres picapiedra, si nada más metes goles, y que cada quien se dedique a eso y entre todos pueden crear un gran conjunto. Pero es eso, volvemos a lo mismo, el conocimiento, porque el último técnico que hizo jugar mejor a la selección, para mí, y lo ha dicho Jorge también, no, y Miguel Herrera. Miguel Herrera en el 2014, sí. Pero los conocía perfectamente, sabía qué le podía sacar a cada jugador. Cometió un par de errores, creo yo. Por ejemplo, en la media de contención, llevó a Pulido a pasear. Pero bueno, son cosas que pueden suceder en una lista final. Pero dominaba a la perfección a las aptitudes de los jugadores. Ni Osorio, hablando de Juan Pirulero, de Juan Pirulero, no. Era un rollo, era puro rollo, y este señor que no es tanto rollo, pero que no lo domina, ¿no? Entonces me parece que volvemos a lo mismo. Perdimos 7 años en la selección mexicana después de el exabrupto de Miguel Herrera que le costó el trabajo, ¿no? Sí, pero además, lo que decíamos ahorita, Lalo, lo que decías de Panchito, urge que esta gente de pantalón largo que cuidan el negocio y que para el negocio son muy buenos, urge tener a gente capaz y gente de fútbol que además ellos deleguen y ellos se encarguen del fútbol cancha y los otros del negocio. Eso es bien importante. Oye, Héctor, yo siempre he dicho que somos malinchistas. Bueno, ahora ya hasta en el box somos malinchistas, caray. ¿En tu ámbito también hay malinchismo en la actuación, Héctor? No sé, no lo sé, ¿eh? Nunca me había puesto a pensar eso. Porque creo que cada vez que llega alguien a la grande, pues todo el mundo le aplaudimos y no creo que haya no creo que sea igual que en el deporte. No. O sea, hay muchos estelares que no son mexicanos, ¿no? Hombres y mujeres. Sí, pero nunca ha sido tan fuerte como en el... O sea, el que de pronto una serie mexicana, una novela, esté protagonizada por 6 extranjeros, no suena tan feo como que en el fútbol mexicano pueda haber 10, ¿no? En cada equipo. O sea, como que el límite suena mucho más fuerte en el deporte. Y esto de malinchistas hasta en el box, sí, me imagino que lo dices por Canelo. No, y pues un comentarista, ¿no? Como Lamazón, que fue ejecutor de cosas en el CMB, pues hoy opina, pero no sabe diferenciar un jab de un recto de izquierda. Todos los derechazos son cruzados y no es así. Entonces a eso me refiero, ¿no? Que hoy oyes voces en otras cadenas donde gente del extranjero nos quieren enseñar de box a los mexicanos, ¿no? Sí, perdón. Yo creo que, por ejemplo, en estas plataformas donde ahora se transmite box, pues en eso sí somos potencia, mi querido Lalo. Lo que no ha podido conseguir la selección, lo ha conseguido el box desde hace mucho tiempo. Y pues sí, la neta, a mí no me gusta oír voces sudamericanas narrando el box cuando está un mexicano. Además, el público, el que verdaderamente paga y les compra, pues es el mexicano de aquí y el mexicano de allá. Entonces no sé por qué no tienen voces mexicanas narrando las peleas en ese sentido. Y luego en el otro, yo fui un gran crítico del Canelo cuando yo comentaba el box. Yo sí creo que en ese entonces, quiero aclararlo y quiero decirlo bien como es, en ese entonces estaba inflado, en ese entonces
se sentían lo que hoy sí son. Creo que lo mejor que le pudo haber pasado al Canelo y a su equipo fue haber perdido con Mayweather de la manera en que perdió con Mayweather, porque yo soy un convencido de que el fracaso es el camino del éxito, y de pronto llamamos fracaso a lo que son derrotas temporales. Y si tú de verdad aprendes de esa derrota y te pones a observar lo que hiciste mal y corriges, puedes llegar a los niveles a los que hoy vemos a este hombre, que es un boxeador completamente diferente al de hace 8 años, bueno, septiembre del 2013, cuando perdió con Mayweather, a lo que hoy está haciendo. O sea, hoy veo a un boxeador muy maduro, mucho más técnico, ya no zapatea ni marcha en el ring, sino que se desplaza muy bien y maneja muy bien las piernas, maneja muy bien la cintura, cabecea muy bien. O sea, le vino muy bien haber perdido, porque eso lo hizo pisar tierra y creció muchísimo. No sé si sea esa tu opinión el día de hoy de él. Yo creo que es el mejor actualmente, pero creo que en otras épocas no sería el mejor. En la época de Sal Sánchez, en la época de Olivares, en la época de Julio César Chávez, de Carlos Zárate, difícilmente sí. creo que es tan grande un boxeador number one. Creo que eres tan grande como los boxeadores que existen en tu época. O sea, él desafortunadamente, claro, a él le está tocando una época en donde no hay tantos grandes. No, ojalá todas las épocas fueran como la de los welter y pesos medios de los 80, como decía, la de los 4 Reyes, la de Sugar Ray Leonard, Durán, Hearns y Hagler. Ojalá fuera así, o la de los completos de los 70, ¿no? Sobre todo en la primera mitad de los 70. Creo que eres tan grande como los rivales a los que enfrentes, y es dependiendo la época que tienes. Dime en Super Gallo, dime un Wilfredo Gómez o un Sal Sánchez en esta época, y que haya más rivales con grandes cualidades como en esa época. Por eso hacía que Sal Sánchez fuera todavía más grande, o Julio César Chávez. El triunfo vale más, Jorge, por la oposición que tienes, ¿no? Claro, que eso también se traduce al toro. Tu triunfo es mucho más grande si no le estuviste rasurando los cuernos al toro. Si además te estás enfrentando a un toro en todas sus condiciones, tu triunfo va a ser mucho más fuerte, claro. Por supuesto. Por eso pesa más un triunfo en Madrid que en México, ¿no? Lamentablemente. Son dos de las plazas más importantes del mundo. Cambio de juego, mi querido Héctor. En un país polarizado, dividido, entre ricos y pobres, fifís y chairos, etcétera, ¿cómo se hace comedia en este país, mi querido Héctor, bajo estas condiciones? Pues lo que pasa es que, la comedia no tendría que fijarse en esas divisiones. O sea, esas divisiones tendrían que ser alimento para poder hacer comedia. Es importantísima y sanísima la sátira política, la sátira social, la crítica. La gente hoy en día, sobre todo con las redes sociales, confunde mucho lo chistoso con la comedia. La comedia es parte de uno de los 3 géneros madres, como la tragedia, el drama. Existe la comedia. La comedia, como esas dos, también tiene una estructura. Y la comedia, el inicio de la comedia, no hablo como cuando empezó a hacerse comedia, no. El inicio de la comedia como género, para empezar a hacerlo, a realizarlo y que salga bien, es el dolor. Por eso a Tintán le iba tan bien, por eso a Chaplin le iba tan bien, por eso a Cantinflas le iba tan bien, por eso le fue tan bien a Chespirito con El Chavo del Ocho. El principio de la comedia es el dolor, y en la comedia es mucho más importante ser honesto que ser chistoso. Lo chistoso es muy subjetivo, pero la estructura de la comedia no es subjetiva. Entonces, si tú caminas de la mano de la verdad y del dolor haciendo comedia, generalmente siempre vas a tener éxito. Hoy en día ya es hasta comedia sin pretenderlo ser comedia, que un presidente de un país divida y además les ponga adjetivos calificativos a las personas conforme las va dividiendo, ¿no? Eso ya es comedia. O sea, la comedia se da solita, y se ha dado solita siempre en un país como este con sus dirigentes. Ellos solitos hacen comedia al pretender dirigir de manera coherente un país. Pero eso es humor involuntario, ¿no? Sí, sí, una cosa es comedia y otra cosa es humor, ¿no? O sea, además, el humor involuntario no entra dentro de la estructura de la comedia, es algo chistoso, y lo chistoso, te digo, es subjetivo. Oye, Héctor,
Sí, México siempre ha sido tierra de grandes actores, ahora que lo estabas diciendo. Producen actores y muchísimos de gran nivel. Me acordaba ahorita de la charla que tuvimos con Javier Camarena, el tenor, que fue considerado el año pasado el mejor tenor del mundo, veracruzano, y que le preguntamos cómo lo veían a él como mexicano, y dice, bueno, lo que pasa es que hay grandísimos tenores mexicanos, pero no tienen repercusión mediática en nuestro país. O sea, en Europa, llegar como tenor mexicano sí es como si llegara un argentino o un brasileño al fútbol mexicano, porque lo tienen en un gran nivel. El comediante mexicano, por excelencia, ha sido reconocido en México y en todo el mundo, en Latinoamérica, ni qué decir, pero también en Europa, bueno, en España particularmente. Cantinflas, sí. Sí, Cantinflas en España, sí. Los otros en Latinoamérica, también. Cuesta trabajo. ¿Sabes qué ha pasado? Que hemos dejado de hacer comedia buena, respetando la estructura de la comedia. A eso me refiero. Más humoristas, ahora son más humoristas. Confunden lo chistoso con la comedia y no tienen nada que ver. Y entiendo, porque la comedia inmediatamente te invita a que, claro, porque va a ser chistoso y me va a hacer reír. No tiene nada que ver. O sea, sí hay risas, pero no es el principal objetivo de la comedia. Claro. Oye, Héctor, se ha perdido eso, ¿no? Desde mi punto de vista, no soy experto, soy un televidente, un fanático, admirador de los grandes comediantes, ¿no? Como tu papá, admiré muchísimo a Tintán, no me pierdo sus películas y soy un amante de todo esto, y reitero, sin ser conocedor, pero me parece que hoy se abusa de las malas palabras, de lo grosero, lo grotesco, diría yo, la vulgaridad. ¿Lo ves así, Héctor? Sí, claro. Y además eso no tiene nada que ver con comedia. O sea, el albur no es comedia, simplemente es un retruécano, es un juego de palabras y que únicamente entendemos los mexicanos. La vulgaridad, pues sí, es el exceso de groserías y de malas palabras, que también un chiste no debe no tiene por qué recaer en una vulgaridad. O sea, el remate de un chiste no tiene por qué ser una grosería. Y desafortunadamente está siendo así. Pero este mal se ha expandido de manera brutal, mi querido Héctor. Entiendo que vivimos otros tiempos, ¿no? Y que estamos en otra época, pero esta proliferación de youtubers, de gente que está ahí en los medios y que tiene millones de usuarios, ¿no? Y que se dedican nada más a decir groserías, creen que hacen comedia, pero no. Y te resulta chistoso una vez, pero después no. Pero te puedes reír y la gente que lo sigue se puede reír y por eso lo sigue y está bien. La maravilla de la tecnología de hoy es que pues todo el mundo puede expresarse y puede decir lo que quiera. Eso está muy bien. Y como la televisión dejó de producir comedia mucho tiempo, mucho tiempo, comediantes y gente que no le daban oportunidad encontraron desahogo y su fuga en estas redes sociales, en YouTube. Entonces, también creo que debe de haber en la baraja de todo y en nosotros el elegir qué sí nos gusta y qué no nos gusta. Lo que pasa es que también sucede como en la música, ¿no? Que nadie puede entender por qué Bad Bunny ya no hay boletos para irlo a ver y nadie entiende su música, pero pues los chavos de hoy sí la entienden y sí les gusta. Y creo que lo único que eso dice es que nosotros ya estamos viejos. Nosotros ya tenemos muchos años encima, porque como dice la canción esta de "Ey, pa, fuiste pachuco", ¿no? O sea, a ti también te regañaban y bailabas mambo y hoy era esto, pero hoy es esto otro. Yo creo que el sol sale para todos. Y si hay gente que quiere oír groserías, pues ahí está donde las puede oír. Si hay gente que quiere ver buena comedia, también hay lugares donde puede ir. Si hay gente que quiere ver box, toros, fútbol, lo que quiera, está ahí. Lo que pasa es que creo que el problema es la difusión. Imagínate que, esto lo digo porque soy taurino, pero que tuviera la misma difusión el toro que el fútbol, o sea, la plaza estaría llena, ¿no? O sea, serían otros tiempos, pero no es así. Yo creo que la gente tiene la oportunidad en un país democrático, que espero que sigamos siendo, de elegir lo que quiere hacer y no de hacer lo que nos dicen que tengamos que ver, ni hacer, ni leer, y a quién sí y a quién no. Dame chance yo de enterarme y ya decido yo si sí o si no. Pues es que es eso. Oye, es Héctor, entendiendo que esto es susceptibilidad, ¿no? Porque la crítica social que hacía tu papá o el reflejo social que ahora no existe, o sea, el tirantes,
Tránsito López, el Flanagan, No hay. o sea, el No Hay, o sea, eran reflejo social, eran reflejo de nuestra sociedad, y yo creo que nadie si había alguno que se sintiera, pues se callaba. Pero ahora la susceptibilidad es lo que está, me parece, deteniendo ese reflejo social que si lo repite, o sea, si retoman ese reflejo social del humor, de la comedia, pues entonces yo creo que tendría 100 veces más impacto y mayor nivel, sobre todo, ¿no? Sí, creo que hoy por hoy y desde hace mucho tiempo, el mejor crítico social, para mi gusto, siempre será Broso. Lo que pasa es que hoy, como estamos divididos, claro, pues unos dicen que sí, otros que no, y entonces el presidente se mete con él y él le tiene que contestar, pero yo veo al mismo Broso de toda la vida, ¿eh? O sea, fue el mismo con Fox, fue el mismo con Calderón, fue el mismo con Peña y es el mismo con López Obrador. No veo en qué haya cambiado. Lo que pasa es que como estamos divididos y hoy se supone que hay dos bandos, si no eres de este, obligadamente eres de este, y pues no es verdad. Claro, yo entiendo que cambia todo, ¿no? Y que finalmente es algo subjetivo, pero yo te pregunto entonces, ¿dónde queda el buen gusto, Héctor? El buen gusto de apreciar el trabajo de un artista consumado y no es cebollazo, ¿no? Como tu papá, el buen gusto de disfrutar de lo que en su momento representó para la comedia en México, Mario Moreno, Cantinflas, Tintán. Entonces, ¿dónde queda el buen gusto? Todo empieza en la educación, mi querido Lalo. Este es un país, y hablo del gobierno, del partido que sea, nunca ha sido primordial ni les ha preocupado la educación de este país. Un país que no lee, un país que no sé si ya son 3/4 del libro o un libro el que leen al año, un país en el que no se da difusión al teatro, a los museos. La Ciudad de México es la ciudad con más museos en el mundo. Ve a verlos, están vacíos. Si no hay esta difusión y esta preocupación del gobierno por la educación, pues el buen gusto nunca llega. Lalo, ¿cómo vas a poder discernir si no tienes de dónde? ¿Cómo vas a poder elegir si no hay elecciones y esto es lo único que me estás dando? Creo que todo, o sea, todos los cimientos de esto es la educación, y la educación nunca ha sido prioridad para ningún gobierno de este país, llámese del partido que sea. Oye, rapidísimo, y de mi parte, una pregunta que no puedo dejar de hacerte. ¿Te pasó como a Julio César Chávez? ¿El nombre de Héctor Suárez te ayudó o te pesó, Héctor? Es de las dos. Heredas los mismos amigos y heredas también los mismos enemigos. Te puede abrir puertas, pero también te puede cerrar puertas, pero hay algo muy claro. Yo tenía muy claro que cuando yo empezara, las comparaciones iban a ser todo el tiempo. Yo empecé a los 5. Este año cumplo 48 años en este negocio. Sin embargo, después de 30 años, que creo que es cuando nos empiezan a diferenciar a los dos, mira, cuando yo empiezo a pararme solo en un escenario y a vender boletos yo solo, y la gente va a verme a mí, no a mi papá, y se abre el telón, pues a la hora que se abre el telón, el apellido no te funciona para salir a flote, ¿eh? Y no hay papá y no hay mamá y estás tú solito, y tú solito tienes que demostrarle a esa gente que vales por ti mismo. Si yo me hubiera metido en esta carrera a superar lo que había hecho mi papá, estaba en el camino equivocado. Tuve la fortuna de tener un papá y una mamá que respetaron nuestra individualidad, nos dejaron equivocarnos y nos enseñaron a equivocarnos y que equivocarte no es malo. Y yo tenía muy claro que yo iba a hacer mi propio camino y que me iba a costar el cuádruple de lo que a él le costó, porque desde que yo empezara querían ver en mí las aptitudes y el talento y el desenvolvimiento que tenía mi papá después de 30 años de carrera. A él no le exigieron igual cuando él empezó, ¿no? A mí sí. Entonces, te ayuda, te perjudica, pero al final de cuentas, una vez que tú te quedas, es por lo que tú vales, no porque tu papá se apellide Suárez, tu mamá Gomis, y no porque tu papá te abra las puertas. Por más que te las pueda abrir o te las pueda poner a modo, cuando se abre el telón, Lalo, ya no hay papá y ya no hay mamá y tienes que salir adelante por ti solito. Y tengo la fortuna de haber llenado un teatro 8 años seguidos con El Pelón en sus tiempos de cólera, escrito por mí, donde yo nada más estaba solito en el escenario. Entonces, pues me ayuda, es de ida y vuelta, te ayuda y te perjudica. Oye, todos querían, por ejemplo, ¿sabes por qué Chávez quiso fajarse? Hablo de Chávez Carrasco, porque
porque su papá se fajaba y todo el mundo quería verlo como él. Si él hubiera boxeado a distancia y demás, hubiera visto un boxeador diferente y entonces la gente hubiera dicho, no, este no es Chávez. Es que también la tenemos y la teníamos pelada por donde la vieras. Bueno, y en tu caso, pues es complicadísimo, ¿no? Porque tu papá fue un monstruo. Un monstruo. Es un monstruo, ¿no? Sí, es una leyenda. Y además yo no quería hacer comedia, a mí se me dio porque de pronto sucedió, ocurrió. Y después del éxito de Diseñador Ambos Sexos, pues yo no podía ponerme narices y hacer personajes. Me puse a estudiar la comedia a fondo, y lo que siempre me había llamado la atención era el stand-up. Y pues ese género no existía en este país, y es a raíz de ese pelón y de que le doy chance a chorro de gente de subirse a mi escenario para prestárselos y que me abrieran los shows, y de generar festivales en el lugar donde yo me presentaba, que esto empieza a hacer una revolución, que como toda revolución, pues hay cosas que funcionan y hay cosas que no, y al final de la revolución vamos a ver qué es lo que se queda y qué es lo que funcionó y qué es lo que no funcionó. Oye, ¿no te gustaría tener un late night? Mucho. Tuve uno en Azteca, pero estábamos haciendo lo que en cuanto a comedia agresiva y cáustica se hace el día de hoy, y esto fue en el 2004, y pues no aguantaron balas los directivos de TV Azteca. ¿Y te echaron o qué pasó? Pues lo cortaron, sí, lo cortaron. Estábamos haciendo cosas muy irreverentes. Mira. Oye, entonces también te censuraron ahí. En el box, ¿qué te decían? A lo mejor te pasó lo mismo que a mí. ¿Qué te decían en el box? ¿Que le pegabas al producto o qué? Yo me imagino que si tú hubieras estado ahí, yo contigo no hubiera tenido problemas porque eres un caballero como Burak, como Toño de Valdés, me hubieran dado la mano. El primer día que llegué, el doctor Morales estaba enfermo, íbamos a transmitir una función de box viendo el video en las pantallas, y Jorge Mille me dejó con la mano así. No me la dio y no me pasó el micrófono en ningún momento. Y como no sabe de box, lo tuve que interrumpir por ahí el 8º round para decirle que estaba equivocado lo que estaba diciendo. Entonces ahí me lo eché encima a él y a todos sus amigos. El doctor Morales fue siempre muy caballero y como amaba a mi papá, me adoptó como su sobrino, como si él fuera hermano de mi papá. Pues el Finito era gran amigo de mi papá desde que era boxeador y mío. No hubo problema con los chavos, no hubo problema. Pero de pronto, como el Canelo era el peleador de Televisa, no les gustaba que yo dijera lo que yo veía. Querían que fuera más tranquilo, que no lo dijera tan directo como suelo ser yo siempre. Entonces, hubo un día que les dije, ¿saben qué? Yo ya no voy a transmitir con audífonos, métanselos por ahí. Yo voy a decir lo que yo pienso, ¿a qué demonios me trajeron? Yo así veo el box y al final de cuentas, quiero que entiendan que es el comentario de un aficionado apasionado, no de un experto. Siempre lo dije. Oye, ¿y las luchas nunca te gustaron? Sí, me parece. Ahora que desafortunadamente el Rudo se adelantó en el camino y le mandamos uno de los que más se metió conmigo. Nos hicimos de palabras fuertes antes de que yo escribiera esa carta que publicaron en todos lados a Pietrasanta, en donde lo hice pedazos. El Rudo se metió conmigo y él sí tuvo el tamaño y la educación de hablarme y decirme, te ofrezco una disculpa, me excedí. Lo que pasa es que pues ponte de nuestro lado, y de pronto que llegue un actor a desplazar a alguien que sí lleva toda su vida queriendo, como le dije, güey, no es culpa mía, reclámale, o sea, si tienes esos con los que me criticas a mí, métete a la oficina de Alarcón y sube con el jefe de Alarcón a decirle a ellos, no a mí. Eso sí sería de alfombra roja y caravana, ¿no? Como le dije a Pietrasanta. Si haces eso, güey, te ganas mi respeto, pero no te metas conmigo. Yo no me he metido con ustedes. Y como dijeron, este actorcito no sabe nada, debe de ser un güey. No, güey, yo soy un aficionado. Y si nos ponemos a hablar puramente de box, te sorprendería saber que sé cosas que mucha gente que está hoy narrando no sabe y que no dice. Eso no saben. Y lo digo desde que me puedo equivocar, no soy un experto, pero soy un aficionado apasionado que ha boxeado, que boxeó toda su infancia y su adolescencia y que ha visto más de 2,000 peleas entre televisión y en vivo durante toda su vida. ¿Por qué no? Si te llega la oportunidad de decir, vas a comentar, puta, pues solo un güey dice que no. Imagínate ya no pagar para ir a Las Vegas y ver además las funciones ringside aquí y que te caiga el sudor y la sangre de los que están peleando ahí. ¿Por qué no iba a aceptar eso que me dijeron?
Claro, en todo caso tenían que turnar el caso con Alarcón y con Pérez Toifer, ¿no? Porque no lo llevaron con ellos, en lugar de meterse conmigo, además por las redes, pues se toparon con que yo no me dejo, güey. Y pues sí, les puse un pinche alto como soy yo. Yo nunca no, cuando no estás a gusto, Héctor, pues mejor das un paso al costado, ¿no? Porque yo no entiendo que hagas tu trabajo de mal humor, descontento, inconforme. Si no estás a gusto, pues hay claro, una pero además hay algo que poco saben. ¿Sabes cuánto cobré por hacer eso? Y por hacer el programa que teníamos los viernes, 0 pesos. Sí, me imagino, como nosotros con cloroformo, 0 pesos. No, pero es que cuando me dijeron cómo nos arreglamos, les dije, güey, yo no puedo cobrar por algo que tanto me apasiona y de lo que yo no vivo. Esto lo hago felizmente gratis. Nada más puse una condición. Si vamos a viajar a Nueva York, a Los Ángeles, a transmitir, pues viájame en primera, es lo único, pero de ahí en fuera no te cobro nada. Y no cobré. No, pues ahí fue el error, por eso. No. Se aprovecharon. Me estás invitando a hacer algo que a mí me apasiona y que no es mi vocación. Yo sentía que estaba... sí sabía que estaba desplazando a alguien, espero que no te haya desplazado a ti, Lalo, que además no hubiera sido el caso. No. Porque yo narro. Claro. Pero yo sabía que estaba desplazando a alguien. No me atreví a cobrar, güey. O sea, de verdad lo hice con todo mi amor y sé que en algunas funciones me habría equivocado y en otras habría acertado, pero igual los que narran, O sea, nadie es perfecto. No, es que hay un desconocimiento, yo lo he dicho y lo digo con todo respeto, pero con todo el conocimiento, ¿no? Y como se dice coloquialmente, con los pelos en la mano, hoy no saben de box, ¿no? No tienen la menor idea, todos los derechazos son cruzados, no saben lo que es un jab, bueno, todavía siguen diciendo gancho derecho al hígado, Héctor. Esa la inventó Faitelson y luego Aguilar. Absurdo, ¿no? O sea, no solo ¿Cómo vas a meter un gancho? ¿Cómo vas a meter un gancho sin la izquierda? Porque con esta está difícil que llegues al lado derecho de él, ¿no? O sea, lo que te hace un boxeador... puede, dice el finito, que así como en el billar es de Ramversé. Sí, bueno, pero el gancho siempre lo das con la mano izquierda, abajo del lado derecho, del contrario. Y todo lo que le hagas a un boxeador en su rostro izquierdo, se lo hiciste con la mano derecha y viceversa. Cuestión de anatomía, ¿no? De anatomía, sí, claro. Ponte el hígado nada más, así de elemental, sí, Jorge, pero sí está... Hoy muchos no narrarían porque Antonio Andere y Sonia Alarcón dirían, no, sabes que no pueden narrar, ¿no? Así de fácil. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, sobre todo ahora que veo mucho, digo, ya pude cambiarle a The Zone para oírlo narrado por los gringos, porque yo no soportaba a los que narraban en español, pero de pronto pasa lo mismo con otras peleas que dices, hijo, están diciendo pura burrada, de verdad están diciendo pura burrada. Héctor, ¿qué estás haciendo ahorita? Platícanos. Pues mira, uno llega a una edad, como dice Lalo, yo si no estoy a gusto me hago un lado, llega una edad en la que no tienes ganas de convivir con gente que no quieres convivir. Cuando empezó esto del stand-up, abrí un taller de stand-up en el 17, hace 5 años. Mi primer conejillo de indias fue mi papá cuando lo obligué a hacer stand-up, hicimos Los Locos Suárez. Y lo dirigiste, ¿verdad? ¿Perdón? Lo dirigiste a tu papá. Sí, y le escribí su stand-up porque él era un género que desconocía. Como él no hablaba inglés, era algo que él no había visto. Tuve que explicarle todo, pero además lo hice pasar por el mismo proceso que hago pasar a la gente que va a mi taller, que originalmente era para hacer stand-up. Pero como yo concibo, mira, el stand-up es comedia de observación. Al primero que tienes que observar es a ti. Eso que ponían afuera del templo de Delfos de conócete a ti mismo es el principio de cómo vivir. Entonces, primero conócete a ti, obsérvate a ti, y ya después vas a poder hablar de lo que ves afuera, pero empezando por ti y poniéndote a ti como carne de cañón y además burlándote de ti. Entonces los hago pasar por muchos ejercicios de confrontación y esto empezó a crecer y empezó a llegar gente que no tenía nada que ver con la comedia y que lo toman como un taller de conciencia, un taller de crecimiento y estoy muy metido en esto. Venía escuchándote el otro día en la radio con nuestro amigo mutuo, René Franco, y René decía que eres coach, ¿no? Pero tú dices... No, yo le decía que no. Le decía, pero no, o sea, mira, pues yo, siendo el hijo de un genio, yo tenía que estudiar la comedia a fondo, como si fuera un científico, ¿no? Para poder hacerla. Yo no nací con esas cualidades de mi papá. Y
y de pronto, cuando obligué a mi papá a hacer stand-up y entonces le dije cómo tenía que irse para adentro y observarse a él mismo para después de ahí empezar a hacer comedia, era algo que él nunca había hecho. Lo cual yo nunca, o sea, me llamó mucho la atención y creo que a mí el stand-up me cambió mucho, me transformó por completo, no artística ni económicamente, sino como persona. Y conecté conmigo y al conectar conmigo he empezado a conectar con el mundo exterior y cuando la gente entraba a mi taller era lo que yo les proponía y entonces ya llega gente que se dedica a muchísimas cosas menos a la comedia y esto creció muchísimo y ocupa mucho de mi tiempo. Es imposible que te diga que estoy harto de ser actor porque no, es mi profesión y la amo, pero estoy harto del medio, entonces nada más elegiré las cosas que me llamen la atención y que de verdad yo diga, esto no puedo decir que no porque me voy a arrepentir. De ahí en fuera, aprendí a generarme mi propio trabajo desde que estrené El Pelón en el 2008. Oscar. Una bendición, ¿no? Agradecerle a Héctor su tiempo y esta charla tan grata, tan aleccionadora también en el boxeo, Jorge, tú y yo que no pintamos ahí, ¿eh? No pintamos ahí, pero aparte platicamos sabroso de fútbol y de toros también. ¿Algo más, Lalo? No, yo nada más los tres momentos que más recordaba tu papá en su carrera, Héctor. Me imagino que siempre hubo mucha comunicación contigo. ¿Cuáles son esos tres momentos? Los tres momentos de su carrera para él, que diga, esto es lo que marcó mi carrera. ¿Qué decía al respecto tu padre? Híjole, es que hablar por una persona que además ya no está es complicado, pero voy a tratar de hacerlo por él. Yo creo que el primer momento es cuando él está haciendo unos planos, estaba estudiando el segundo año de arquitectura y tocan a la puerta y es la novia de su hermano y esta novia tomaba clases de actuación con Carlos Ancira, le pide a mi papá que le ayude a pasar unas escenas, cuando terminan de pasarlas le dice, oye, lo haces mejor que mi compañero, ¿por qué no vienes a la clase de actuación? Y mi papá, al ir a esa clase de actuación como oyente, decide dejar la arquitectura y volverse actor. Esa es una. Creo que la segunda, importantísima, es cuando conoce a Raúl Astor, y Raúl Astor lo invita a hacer La Cosquilla, que después hicieron Sábado Loco, y se vuelve un mentor muy grande en la vida de mi papá. Y creo que la tercera es, sin lugar a dudas, ¿qué nos pasa? Creo que esos tres momentos en su carrera son muy importantes. Oye, Héctor, el Milusos fue importantísimo, ¿no? En la carrera muy, de papá. Muy. Sí, el Milusos se filma en la época de López Portillo. No, por censura no lo dejan salir en ese momento y sale hasta el 83 y se vuelve la película más taquillera de ese momento de la historia del cine nacional y él se gana el mejor actor en cualquier cantidad de festivales de cine europeo. Imagínate. Sí, creo que es la mejor actuación de un actor en una película mexicana y obviamente me gana el cariño, pero también lo observo y digo, no, es que dime a alguien que lo haya hecho mejor. No ves a Héctor Suárez, ves a un campesino y no haciendo voz de indito como el típico que quiere imitar a un indito. No, él se fue a vivir con los tlaxcaltecas 3 meses, a convivir con ellos y a oír cómo hablaban. Fíjate. Profesionalismo, entrega, Jorge, sí, y yo empezaba en esos años en el periodismo y lo que dice Héctor me consta, era el orgullo de su nepotismo de López Portillo, ¿no? Porque la hermana Margarita era la directora de RTC y era el sexenio de la censura, ¿no? Del tamaño del sexenio de Luis Echeverría. Terrible. Sí, terrible. Eran otros tiempos. Y yo te la contestaría más bonito, Lalo. Los 3 momentos que nunca voy a olvidar con mi papá. Eso. La primera vez que una vez me llevó al cine, tenía yo 3 años, 4, me sentó en sus piernas, estábamos en el Metropolitan, cuando era cine. Y de repente empieza la película, yo no sabía qué íbamos a ver, pero estábamos comiendo gaznate, y de repente aparece mi papá gigante en la pantalla, y yo no entiendo cómo está conmigo y está ahí al mismo tiempo. Y entonces en ese momento yo descubro y creo que mi papá es mágico porque no veo a nadie más de los que están en el cine alrededor nuestro, no los veo en la pantalla. Ese es el primero. El segundo, cuando yo tenía 18 años, en una de esas pláticas aleccionadoras de un mentor a su discípulo, que además te tienen que sacudir, en la casa era tradición que si yo salía bien de calificaciones cada año me mandaban a un camp que estaba en Michigan. Y
y ese año fui normal. Tiempo después me entero por mi papá que me tenía que aleccionar, que no tenía dinero, que había invertido todo en un proyecto que lo habían transado y no tenía dinero, no tenía ni siquiera trabajo, y se fue a trabajar a un circo de incógnito, de payaso, para poder ganar dinero y mandarme, y cumplir con su palabra y mandarme a ese camp. Y el tercero, sin lugar a dudas, el día que lo tuve en mis brazos cuando ya había muerto, que me acurruqué con él como unos 40 minutos, sin dejar de abrazarlo y de platicar con él. Esos tres. Debió ser un momento muy emotivo, Héctor. Que sí, nos emociona a todos porque te admiramos mucho a ti y por supuesto admiramos muchísimo a tu papá. Muchas gracias, Héctor, por haber estado con nosotros. Gracias. Y a ver cuándo vamos al Toro. Muchas gracias. Box, ¿no? A ustedes, al Toro, al Box, al Foot. Sí, con mucho gusto. Te invitamos. Regresa a América, Héctor. Te invito a que regreses a la América, ahora que se vaya Solari. Queda la invitación abierta, pero también los atlantistas te podemos dar cabida. No. Me quedo con el equipo de la ciudad donde nació mi mamá. ¿Dónde nació tu mamá, Héctor? En Barcelona, por eso te digo que soy claro. de Nada más. Claro. Bueno. Pepita Gómez, la gran Pepita Gómez. Sí. Que recientemente se nos adelantó también. Me imagino que Lalo la habrá visto de niño en Telekinder. Sí, yo tengo 60 años y me tocó verla en la televisión. Creo que todavía era blanco y negro la televisión. Sí, blanco y negro. Sí, una mujer extraordinaria. Genes extraordinarios, Héctor. Sí. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Gracias, Lalo. Nos vamos. Ay. Nos vamos. Toquen la campana y suscríbanse con nosotros aquí en Conexión con Pagofón. Gracias. Abrazo, gracias, Héctor. Un abrazo a todos. A ustedes, abrazo. Pásenla muy bien. Muchas gracias. En Conexión es patrocinado por Pagofón, la billetera móvil más completa del mercado. Descárguela ya en su tienda App Store o en Google Play. Pagofón, fácil, rápido y seguro.